En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Una vez más. En la cruz, en la cruz. Las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Buenos días, amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el honorable consistorio y la honorable junta de diáconos les saluda en esta hora. Y en ese mismo nombre vamos a dar inicio a este culto de esta mañana. Les invito a orar. Amantísimo Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, oh Dios bendito, de la mañana te damos gracias porque tú nos permitiste despertar a un nuevo día, oh Dios, en el que también nos permites a tus hijos darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces, Padre Santo. Te ofrecemos pues este orden de culto, que suba como ofrenda de olor grato delante de tu presencia. Tú nos cuides y nos guardes siempre, oh Dios eterno. Esto te pido y te ofrezco en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Les invito a entonar el himno número 413, Háblame hoy. Repito, himno número 413. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y
que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. La lectura bíblica la encontramos en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 1 al 7. Tito, capítulo 3, versículos 1 al 7. Les invito a que me acompañen en la lectura. Dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Les invito nuevamente a abrir los himnarios y entonar juntos el himno 604, Usa mi vida. Himno número 604. Posteriormente escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida. Los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida,
momentos sé fiel, otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Hola a todos, Dios les bendiga, les saludamos en esta hermosa mañana que el Señor nos concede una vez más el poder tener la bendición de la bendita palabra de Dios. En esta ocasión estaremos meditando en el pasaje que hace un momento nuestro hermano estuvo leyendo y que ustedes también siguieron allí en sus hogares. El pasaje es en la carta del apóstol Pablo a Tito, su fiel compañero, su hijo en la fe, como él lo expresa en esta pequeña carta. En el capítulo 3, los primeros 7 versículos, creemos que allí el Señor nos comparte algunos propósitos por el cual nosotros tenemos la bendición, ¿verdad?, del poder llamarnos cristianos. Quiero anunciarles que en este mes, o en lo que resta de este mes, estos últimos 3 domingos, estaremos hablando acerca de los hechos y obra del Espíritu Santo. Recuerde que después de que el Señor padeció, vivió su pasión en esta tierra, posteriormente Él dejó la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Y bueno, fue algo maravilloso el que el Señor haya dejado, ¿verdad?, que es la tercera persona de la Trinidad. Recuerden que la iglesia reconoce la Trinidad, es el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es importante porque el Espíritu Santo no es una fuerza como algunos lo creen, ¿verdad? No es algo que simplemente se manifiesta en un momento dado. El Espíritu Santo es una persona. Por eso Jesucristo dijo: y rogaré al Padre para que envíe al otro. Y esto era precisamente el Consolador. El Espíritu Santo es la persona que va a generar en nosotros un cambio. Por eso el tema que hoy quiero compartir en esta mañana con ustedes es transformar discípulos para Cristo. Ese es el propósito, esa es la misión en cuanto a la obra que Él tiene que hacer en la vida de todo creyente. Pero es necesario que nosotros tengamos el entendido, como dice Pablo, que no debemos de vivir tanto habituados, aunque somos en un sentido, ¿verdad?, humanos, carnales, pero la Biblia nos invita a nosotros a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Recuerde que Dios es Espíritu y Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Así que es importante que nosotros entendamos el proceso de la vida cristiana, o entendamos cómo debemos de vivir. Cuando hablamos en espíritu, estamos hablando de algo interno que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Hay señales externas, pero la obra de Él es interna. Y esto es importante porque nos lleva a nosotros a entender que necesitamos cambiar, necesitamos tener una vida totalmente transformada. Y esa es la misión. Pero recuerde, necesitamos ser llenos, ¿verdad? Necesitamos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestra mente, que Él pueda cubrir todo nuestro ser interior y nosotros poder manifestar buenos pensamientos, poder manifestar acciones que agraden a Dios y bueno, todo lo que nosotros podamos realmente realizar, lo hagamos siempre agradando a nuestro Dios. Recuerde que en el corazón
hablando Jesucristo en la centralidad de la vida, de allí salen todo lo malo del ser humano, también salen cosas buenas, pero la intención de Dios o el propósito de Dios de enviar al otro, al Consolador, al Espíritu Santo, era para que nosotros transformáramos todo eso que en realidad lleva al ser humano a realizar acciones tan perversas, tan malas, y nos hace ver miserables delante la santidad, la grandeza y la majestad de Dios. Pero el Espíritu Santo viene a purificar, a santificar, a dar todo el trabajo que necesitamos para que nosotros podamos tener entonces los grandes beneficios, ¿verdad? Alcanzar esos beneficios y poder llegar a ser. La Biblia dice poder llegar a ser como Jesucristo, que esa es también la misión que Él trae para nosotros. El pasaje o los versículos que sustento esta palabra en esta mañana, que bueno, la palabra de Dios se sustenta sola, ¿verdad? Pero quiero compartirle algunas enseñanzas muy importantes y la sustento allí donde dice el verso 5 y el verso 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración, esto nos recuerda, ¿verdad?, la señal del bautismo externo, pero la regeneración y por la renovación es algo interno, es algo espiritual, más bien es espiritual el trabajo que esta persona de la Trinidad trae en beneficio de los seres humanos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos ayuda a comprender la obra salvífica de Jesucristo, y su deseo es pues que todas las personas, ¿verdad?, podamos alcanzar este gran beneficio que Él trajo a través de su sacrificio en la cruz. Sin embargo, sabemos que no todos comparten este mismo deseo y mantienen su manera de vivir alejada de Dios, viviendo a como ellos creen que es conveniente vivir. Por otro lado, Jesús también creía y sabía que mantenerse en la nueva fe o en la nueva vida, ¿verdad?, como así lo establece también la misma palabra, es difícil para cada persona, y esto es considerable, pues nuestra condición de hombre, ¿verdad?, caído, nuestra condición en la magnitud de cómo nosotros hemos heredado, ¿verdad?, del pecado en nuestra vida por la desobediencia, pues el hombre ha vivido sometido totalmente en pecado, y esto haciendo cosas que no son agradables a su Creador. Por eso el Señor vino, pagó tu deuda, ¿verdad? Como dice el himnólogo, Jesús pagó mi deuda, y entonces fui liberado, fui libertado de las cadenas, de la servidumbre, pero necesitamos nosotros también quien nos ayude a seguir purificando, cambiando, transformando nuestra vida. En esta carta pastoral, que es bastante corta, el apóstol Pablo le da una excelente explicación, ¿verdad? Quizá en muy pequeño, ¿no?, pocas palabras, le explica realmente acerca de la doctrina de la salvación a este joven pastor Tito, ¿verdad? Y sus aspectos importantes en el cual todo creyente o salvo por Jesucristo debe mostrar en el lugar, el contexto donde él vive, donde se desarrolla, comportarse pues a la altura del Evangelio de Cristo. En este caso, los creyentes de Creta, lugar donde allí se nos habla que Tito estaba y que debería de corregir muchas anomalidades allí, se decían que era tan mala reputación. Los creyentes de Creta no tenían, o la comunidad de Creta realmente se decían que tenían una mala reputación. Imagínense cómo lo llama el apóstol Pablo, dice: como siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y ni aun los que ahora hacían parte de la comunidad tenían esa forma de vida, ¿no? No solamente en el antiguo tiempo, ¿no? En la antigua época vivían de esa manera. Yo creo que hoy en día hay muchas personas que en realidad viven de esa manera, y es triste, todavía hay algunos cristianos que se resisten a la transformación, al cambio que realmente podía o puede hacer, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Esta gente, la verdad, esta comunidad cristiana
poseían realmente o no poseían una rectitud propia, ni podían presumir de tenerla realmente. Los cretenses eran realmente algo serio, y como cristianos ellos deberían, ¿verdad?, mostrar la señal de que en realidad Cristo en su obra o con la obra de Jesucristo había hecho un cambio. Recuerden que cuando venimos a la vida cristiana traemos toda nuestra maldad cargada, traemos todo el peso del pecado en nosotros. Aunque nosotros realmente hemos sido perdonados, traemos todavía esa mancha, traemos toda esa arruga, ¿verdad? Hablando bíblicamente, traemos toda esa forma mala de hacer las cosas, tanto que algunos cristianos, ¿verdad?, algunos todavía consideramos algunos aspectos de la vieja vida como práctica en la vida cristiana. Pero déjeme decirle que Dios no quiere eso. Dios no quiere eso y nunca ha querido eso, al menos del ser humano. Recuerde que Adán lo creó en un contexto de santidad, de perfección, para que pudiese vivir, ¿verdad?, de la mejor manera, haciendo todo para la gloria de Dios, haciendo buenas obras. Lo cierto es que esto cambió. Sabemos eso, esa historia, que eso cambió. Pero Dios, en su plan perfecto, ¿verdad?, desde el Génesis, que es la historia de la salvación, desde el mismo capítulo 3, verso 15, Dios promete un redentor. Viene este redentor, pero sabía también el Padre y el Hijo que nuestra condición nos llevaba hacia una dirección contraria a Él. Por eso es importante que nosotros no desaprovechemos este plan perfecto de Dios, de saber que no estamos solos, que Dios sigue estando con nosotros, que Dios sigue ejerciendo su influencia a través de su palabra. Es importante que nosotros también mantengamos la oración. Es importante que también nosotros mantengamos la comunión los unos con los otros. Hoy en día no se puede, pero podemos hacerlo a través de una llamada, a través, ¿verdad?, de algún medio que el Señor nos permita hacer. Con esta palabra del apóstol Pablo, quiero compartirte algunos propósitos de Dios al enviar a su Espíritu Santo para transformarnos y perseverar en la salvación que Cristo ganó en nuestro favor. Y en este sentido, ¿cuáles serían estos propósitos que Dios, al salvarnos, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, y enviar al Espíritu Santo para transformarnos? ¿Cuáles serían esos propósitos? Pablo aquí comparte algo muy interesante. Pablo nos comparte algunos propósitos y yo creo que más de uno podemos ver allí, pero quiero compartir tres cosas que me parecen relevantes y que podríamos nosotros aprovecharlo, y esto para hacernos más precisamente a Jesucristo, para parecernos más al Hijo de Dios. Y recuerde que esa es la finalidad, esa es la meta, ese es el objetivo, ¿verdad?, de que nosotros vivamos de acuerdo a la forma en como Jesucristo vivió. Ese es el ejemplo y ese es el deseo de Dios. Esa es la intención y el propósito, o la meta y la finalidad del Espíritu Santo, de que esté hoy en medio de nosotros. Por eso, uno de los propósitos de Dios al salvarnos, mis amados hermanos, por medio de Jesucristo y enviar al Espíritu Santo para transformarnos, es que en realidad Él quería crear una nueva comunidad de buenas obras. Los primeros versículos creo que nos lo dice bastante bien claro. Versículo 1, 2 y 3. Allí nos comparte realmente la severa, ¿no?, condición en cómo estaba o cómo está el hombre. Cómo en realidad se encontraba, y Pablo le va a recordar a los cretenses cuál era la forma de vida en que ellos estaban sometidos antes, ¿verdad?, de conocer, de ser salvos por Jesucristo, antes de que Jesucristo pudiese hacer una obra en favor del ser humano. La palabra dice allí: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Pablo empieza a hablar porque los cretenses eran un poco peleoneros, ¿no?, eran revoltosos, tenían esa problemática de no estar a favor de los gobiernos y pensaban que esto era el evangelio o el cristianismo. Hoy en día el creyente vive en un desafío constante en su fe, y a menos que cumpla las leyes, ¿verdad?, la vida es un caos. Usted sabe que si nosotros no nos ajustamos al plan de Dios, si el hombre no vive ajustado a las leyes civiles, si el hombre no cumple con la ley, vive totalmente un caos, ¿sí? Ningún cristiano que quiera
agradar a Dios si no se somete a la voluntad de Dios, a los mandamientos que Dios ha dado, pues va a vivir siempre un caos, va a vivir siempre enemistados con Dios y con los demás. El creyente presta el debido respeto a los que están en autoridad y cumple las disposiciones que le conciernen. El cristianismo, mis amados hermanos, no enseña que uno tiene que dejar de ser realmente un individuo, pero sí insiste en que tenga presente que es también un miembro de la sociedad. Es decir, crear una nueva comunidad en buenas obras es lo que Dios ha intentado, o más bien llevará a cabo su obra en la vida de aquellos que realmente permiten que el Espíritu Santo pueda seguir obrando. Recuerde, el libro de los Hechos, que fue llamado los Hechos de los Apóstoles, yo creo más bien debería de ser llamado los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, porque cada uno de ellos manifestó siempre una conducta, un milagro, un evento donde el Espíritu Santo, mis amados hermanos, se manifestaba. Y esto es importante que usted y yo, ¿verdad?, lo consideremos. Aristóteles decía que el hombre es un animal político, es decir, que donde mejor expresa su personalidad el hombre no es en un individualismo aislado, sino en el marco de la sociedad. Qué interesante este hombre que ya había escrito en los tiempos antiguos, y cómo en realidad cuando habla que un hombre es un animal político, es decir, una persona social, una persona que se va a manifestar. Su personalidad del hombre se desarrolla y se manifiesta en medio de la sociedad, no aislado, ¿verdad? Por eso a veces nos sorprenden algunos hombres, algunas personas cuando dicen, híjole, yo no lo conocí así. Pero eso es normal en la vida del ser humano. Pero es importante, ¿verdad? Y Pablo aquí establece los deberes cívicos del cristiano, una enseñanza que era especialmente relevante precisamente para los cretenses, porque ya habíamos dicho, ¿verdad?, que los cretenses no eran nada sencillos, nada humildes. Ellos eran agresivos, peleoneros, resentidos de toda autoridad que se les impusieran. Hubo un hombre llamado Polibio, que era un historiador griego. Él dijo que de ellos que siempre se estaban involucrando en insurrecciones, asesinatos y guerras internas. Mire, todo lo que acontece en un hombre, en una persona, cuando no ha entendido el plan de Dios, cuando no ha entendido la obra del Espíritu Santo en su vida. En el plan de Dios, en su plan perfecto, y por la obra de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, crea una nueva sociedad, o mejor dicho, un nuevo y un buen ciudadano, lo cual espera que manifieste algunas cualidades. Fíjense, quiero compartir algunas cualidades que un buen cristiano, como buen ciudadano, debería de manifestar hoy en día. Vivir en obediencia a las leyes civiles, las leyes eclesiásticas, todo lo que el Señor ha impuesto allí en su palabra, debería de sujetarse y someterse precisamente a ellas. Disposición como prestador de servicio, ese sería un buen ciudadano. Tener cuidado con lo que habla. Pablo dice allí que nadie, ¿verdad?, no debería de hablar, dice Pablo en el verso 2, que a nadie difamen. Cuidado con la manera de hablar. Ser amable, ser pacífico, ser humilde. Esto debería de ser ya la comunidad de los cristianos, ya es la forma de vida en como nosotros deberíamos de estar desarrollarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que somos resistentes a veces en esta obra final, en este plan de Dios final de hacernos más a Jesús. Todavía consideramos actitudes que no son convenientes. Por eso, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, debemos permitir que la llenura del Espíritu Santo nos lleve a este primer propósito de Dios. Recuerde que la meta es parecernos a Jesucristo, según el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Aceptemos su gracia y su misericordia todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, la gracia de Dios no solamente es que nos ha regalado la bendición de ser salvos, sino que la gracia de Dios es un paquete completo donde tú también puedes llegar a vivir una vida en santidad, una vida buena, una vida que genere, como dice Pablo aquí, buenas obras cada uno de nosotros. Así que esto es importante, dice Pablo en el verso 2, que todo cristiano debe de estar dispuesto a toda
buena obra, pero requiere el propósito que Dios tiene en enviar, ¿verdad? En que esté con nosotros el Espíritu Santo, a ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Que puedan realizar buenas obras para nuestro Dios. El segundo propósito, mis amados hermanos, que Dios tiene, ¿verdad? Al salvarnos por medio de Jesucristo y poder enviar, y al enviar al Espíritu Santo para transformarnos, es porque Él quiere reconciliarnos con Él. Usted sabe que nuestra vida estaba totalmente separada de Dios. Dice el apóstol Pablo que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos enemistados. Estábamos, dice allí, ¿verdad? Y era una triste condición de todos los seres humanos. Esto nos incluye a nosotros, ¿verdad? Porque la verdad que cuando Jesucristo vino, una de las expresiones de Jesucristo es que vio, dice allí, al pueblo de Israel que eran ovejas sin pastor, dijo Jesucristo. Pablo dice que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la ciudadanía de Dios, ajenos a las promesas de Dios. Pero hasta que Él vino, ¿quién vino? Jesucristo, ¿verdad? Se creía, ¿no? Antes de eso, en una condición separado de Dios, se creía que Dios era el rey al que todos temían. Era el rey a quien todo el mundo se encogía de terror. El potentado al que solo se podía considerar con miedo. Jesús vino a decirle a los hombres que Dios es el Padre que tiene el corazón abierto y los brazos extendidos de amor. Vino a hablarles, no de la justicia que los perseguiría por siempre, sino del amor que no los abandonaría jamás. Mis amados hermanos, esto es lo que nosotros hemos alcanzado. Mateo dice que Jesucristo es el Dios con nosotros, es el Emmanuel, y es el que más necesitábamos. Pero como es rico en misericordia y nos amó siendo bondadoso, sabía que nos sería difícil mantenernos, ¿verdad?, conectados, y utilizando esa palabra de moda hoy de las redes sociales, o como lo expresa el himnólogo, en contacto, ¿verdad? Guarda el contacto, poder mantenernos en contacto con Dios. Tuvo que hacer algo más el Señor, dentro del plan, dentro de la economía de la salvación, y sabiendo, ¿verdad?, que era importante, necesario para nuestra vida, envió al otro, al Consolador, al Espíritu Santo, para regenerarnos, dice allí el apóstol Pablo, y renovarnos en nuestro ser interior por su gracia, dirigiéndonos por su palabra santa y que es escrita y que está al alcance de todos nosotros. Eso es lo que Pablo dice, ¿verdad? Y nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amados hermanos y amigos que nos están escuchando, no podemos por voluntad propia realmente buscar a Dios. La Biblia dice que no hay ni uno solo que busque a Dios. Todos se descarriaron, se hicieron inútiles, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo ayudará a reconciliarnos y a mantener una vida que a Dios le agrade, que nos mantenga cerca a todos aquellos que realmente viven alejados de Dios, transformando sus corazones y mentes, generando entonces conductas agradables para Él. Mi amado amigo, tú necesitas entonces primero ser de Cristo, entregar tu vida a Jesucristo. Por otro lado, a los creyentes el Consolador, el Espíritu Santo les animará y ayudará a mantenerse en comunión con Dios. Y esto se da a través de la oración constante, algo que ya debimos haber aprendido en este año de pandemia. La lectura de su palabra, la necesidad de ser instruidos, de poder hacer las cosas sabiamente, ya debimos haber aprendido también. Y sobre todo, mis amados hermanos, en la comunión con los santos o de los santos en Cristo Jesús. Sabemos que no podemos estar juntos hoy, no nos podemos ver, ¿verdad? Ya muy próximamente estaremos allí mirándonos, aunque no podemos saludarnos como quisiéramos, pero estaremos saludándonos de lejecitos. Pero sabe una cosa, usted necesita hacer también parte del trabajo que se requiere para que el Espíritu Santo se mantenga con nosotros. Recuerde que dice Pablo que debemos de ser llenos, ¿verdad? No debemos de satisfacer los deseos de la carne, para que el Espíritu Santo no se entristezca y entonces podamos ser llenos y obrar y mantenernos
en esa vida que a Dios le ha agradado. Así que Dios quiere transformar, ¿verdad? Ciudadanos, discípulos para Cristo, porque Cristo vendrá como Rey y vendrá, mis amados hermanos, para que nosotros podamos gozarnos con Él por la eternidad. Pero usted necesita, ¿verdad?, tomar la vía de la transformación, como dice Pablo, ¿verdad?, entregando todo su ser en Romanos 12, entregando toda su vida para que Dios sea realmente glorificado en nosotros. El tercer propósito de Dios al salvarnos por medio de Jesucristo y enviar, mis amados hermanos, al Espíritu Santo para transformarnos, es que nosotros podamos lograr o llegar a ser herederos de la vida eterna. Recuerde que Dios, en su propósito, quiere, ¿verdad? Y a eso vino Jesucristo, a salvarnos. Y Jesucristo dijo, donde yo esté, también ustedes estarán. Pero es necesario que nosotros creamos, es necesario que nosotros nos ajustemos, nos alineemos a los propósitos de Dios. Para ello, el Espíritu Santo cumple esta parte importante de la santificación, de la transformación completa. Por eso Pablo dice que nosotros podemos transformarnos por medio de la renovación de ¿qué? Primeramente de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, nuestras acciones. Cuando nosotros cambiamos nuestra mente, nuestro corazón empezará a ser purificado, pero esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Ser herederos de la vida eterna, mis amados hermanos, es una esperanza de los escogidos, la esperanza que siempre ha abrigado al pueblo de Dios. Recuerde esto. Y yo creo que podemos leerlo también en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, versos del 9 al 11, capítulo 17, versos 15, capítulo 73, versos 24 al 26 del libro de los Salmos. Y es también una constante en la predicación del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, ahí se nos dice que es una esperanza que nosotros no debemos de perder. Esto seguramente quizás no fue conocido por la iglesia de Creta, pues desde el principio Pablo habla de dicha esperanza en esta carta de Tito. Usted puede leerlo en el verso 2 del capítulo 1. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí está, herederos. Dios quiere que nosotros seamos herederos. Esta es una esperanza constante en nuestro diario vivir como peregrinos en este mundo. Pero también es una esperanza que un día se consumirá. Recuerde, sí es cierto, es nuestra esperanza como escogidos, pero un día también ha de manifestarse con gracia y amor sobre todos los escogidos. Cuando entremos en la eternidad, por la fe en Cristo, podremos disfrutar de esta vida eterna que Dios ha preparado para los suyos. Y entonces dice allí Apocalipsis, todo dolor, ¿verdad?, todo clamor y aflicción para el creyente habrán terminado. ¿Estamos realmente esperando ese día que llegue? ¿O seguimos peleando por el aquí y ahora para que no tengamos dificultad alguna en medio de una generación maligna y perversa? ¿Realmente nosotros nos preparamos para ese regreso de Jesucristo, para heredar la vida eterna? ¿O seguimos nosotros realmente tratando de mantenernos en este mundo que no nos traerá y que es temporal, que no nos traerá ningún beneficio y que al final, ¿verdad?, no nos traerá ningún beneficio y tampoco podrá permanecer siempre? Lo que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que este día, la esperanza que todo mundo, ¿verdad?, tiene en estos tiempos, se consumirá. Así que esta es una esperanza que transforma. Usted no se puede quedar igual. Esta es una esperanza que debe de llevarlo a la transformación constante. Y el Espíritu Santo nos ayudará en este proceso de mantener esa esperanza. Una esperanza que usted no puede ser igual. Al contrario, usted tiene que cambiar. Esa confianza de la que Cristo mismo habla es la que Pablo está motivando por medio de Tito a la iglesia en Creta y a toda la iglesia también universal. Confianza en la obra perfecta de Cristo, en la maravillosa gracia de Dios, nos lleva a una vida transformada en el aquí y ahora y por la eternidad. Los cretenses habían sido rescatados de su mala manera de vivir para experimentar la gracia de Dios, que en lugar de condenarlos justamente por sus malas obras, les ha regalado vida en Jesucristo y ahora los ve como justos, inocentes de cualquier mala obra, porque Cristo pagó por ellos
dice allí Pablo. Así que, habiendo recibido esa maravillosa gracia y siendo hechos herederos, su vida no puede seguir así. Es normal, Pablo dice, no podemos nosotros manifestar realmente, ¿verdad?, esas conductas que anteriormente teníamos sin Cristo. Mis amados hermanos, termino diciéndoles a todos y cada uno de ustedes y a nuestros amigos que hoy están con nosotros, Jesucristo ya ha hecho la obra completa para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Ahora el Espíritu Santo es quien ha sido enviado para continuar con la obra de salvación, es decir, llevándonos a la santificación que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, planeó para la humanidad. Sin embargo, no podremos ser transformados a menos que primero, a ti, mi amigo, que todavía no has comprendido el plan de salvación, le tienes que entregar tu vida a Jesucristo, le aceptes como tu Salvador, y entonces vendrá el Espíritu Santo a hacer morada en tu vida. De otra manera, no podrás lograr dejar todo lo que hoy se menciona de los cretenses. Usted necesita a Jesucristo primeramente para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en su vida. Por otro lado, amados hermanos, la obra que Dios ha comenzado en ustedes, en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es necesario, dice Pablo, vivir y andar en el Espíritu, porque de esa manera seremos transformados aquí y ahora y obtendremos el resultado de nuestro peregrinar cristiano, la vida eterna. La pregunta sería, ¿verdad?, ¿y tú ya eres un cristiano converso? Y si ya lo eres, ¿dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti? ¿Busca la llenura del Espíritu Santo constantemente? Si tu respuesta es no, ¿qué te lo impide? Y si tu respuesta es sí, Dios sabrá recompensarte. Mis amados hermanos y amigos, requerimos entonces que la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifieste en nosotros para que podamos alcanzar esa gracia maravillosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en esta hora a todos. Amén. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es el momento de las ofrendas y mientras nos preparamos en nuestros hogares para ello, entonamos el himno 437, Dadores Alegres. Himno 437. Posteriormente la oración final y bendición pastoral, y concluimos este culto con la doxología 449. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Agradecemos a nuestro Dios por tenernos en este día domingo centrados en Él, el poder celebrar una adoración espiritual. Recuerde que Él es espíritu y nosotros debemos adorarles en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Este es el momento de el tiempo de oración. Recuerde que aquí
intercedemos por nuestros amigos, nuestros hermanos que aún siguen en medio de la enfermedad. Podemos interceder también por los tiempos que estamos viviendo, que el Señor sea propicio, ¿verdad? Como lo ha hecho hasta ahora, que la vacunación que se está dando sea de bendición para los cuerpos. Sigamos orando por la iglesia, porque el Señor nos permita poder regresar con prudencia, con obediencia, ¿verdad? Acatando todos los lineamientos que la iglesia y las autoridades hoy en día nos comparten para poder tener nuevamente nuestros cultos presenciales. Oremos en esta mañana. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque pudimos cantarte. Gracias, Señor, porque pudimos, Señor, escuchar tu palabra, pudimos leerla, pudimos, Señor, entrar en esa comunión como ahora lo estamos haciendo. Pero también, Señor, en este momento queremos orar e interceder por la vida de tu iglesia, porque tú seas, Señor, propicio en cada una de las familias que conforman, Señor, tu iglesia universal. En este caso, Señor, tu iglesia aquí en Paraíso y toda la comunidad, Señor, que se encuentra acaecida, Señor, por los problemas de salud. Rogamos por cada uno de ellos, por tu iglesia, por nuestros amigos, por nuestros familiares que, Señor, sabemos que están convaleciendo en las enfermedades diferentes, Señor, no solamente la enfermedad del virus que hoy se está dando, Señor, en el mundo, sino otras enfermedades como el cáncer, problemas renales, diabetes, Señor, hipertensión, problemas, Señor, que han venido, Señor, a hacernos entender que somos frágiles, que somos temporales. Pero te damos gracias, Señor, porque aún nos haces ver tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Rogamos, Señor, por la vida de todos ellos, que tú los consueles, los fortalezcas, les des, Señor, esta bendición de tu compañía. A todos aquellos que aún, Señor, no han entregado su vida a ti, dale la oportunidad, Señor. Prepara sus corazones y su mente para que ellos también puedan, Señor, entregar su vida y puedas hacer tu morada con tu Santo Espíritu, Señor, allí en ellos y poder transformar su vida para tu gloria. Oramos, Señor, también por los tiempos que estamos viviendo. Gracias primeramente, Señor, por la vida. Pero también queremos darte gracias, Señor, porque has propiciado una ayuda para nuestros cuerpos y contrarrestar, Señor, la enfermedad de este virus, Señor, que ha sido de muchas maneras mortal para la humanidad. Pero gracias, Señor, porque tú has movido los hilos de la historia y nuevamente te haces presente, Señor, a través de este medio de vacunación. Padre bendito, que sea de bendición para los cuerpos, para todos y cada uno de aquellos que están recibiendo, Señor, esta ayuda. Bendice a aquellos hermanos, personas, Señor, que se están resistiendo para poder, Señor, recibir esta vacuna. Señor, a los comprender que es de parte tuya esta bendición. Y permítele, Señor, poder recibir. Ayúdalos a recibir, Señor, esta ayuda. Gracias, Señor, por estos tiempos. Gracias, Señor, porque ya tenemos fecha de apertura. Ahora ayúdanos, Señor, a comprender, a someternos, Señor, a las leyes para poder hacer y regresar, Señor, con prudencia, con obediencia a ti y obediencia también, Señor, a las autoridades, a las leyes, Señor, que hoy en día nos han compartido nuestras autoridades. Permítenos, Señor, que tú nos ayudes a comprender todo lo que tenemos que hacer. Bendice a tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Bendice a todos nuestros amigos. Bendice, Señor, a todos nuestros familiares. Y concede la bendición, Señor, de aquellos que no te han conocido, de conocerte, para que también ellos, como nosotros, tengan esa esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza bienaventurada, Señor, que algún día también nosotros estaremos contigo en tu gloria. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor eterno de nuestro Padre Celestial, la gracia salvadora y redentora de Jesucristo, la comunión, la santificación, la ayuda, el consuelo de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, con vuestras familias, con los enfermos y con toda la iglesia del Señor hasta su regreso en gloria. Amén.
guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que, como cada domingo, se unen con nosotros a esta transmisión. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares, fuera del país, en la República Mexicana, en los estados, en el estado de Tabasco, en algunos lugares. Les agradecemos que esté con nosotros. Sea usted bendecido y le seguimos invitando para que nos siga acompañando. De igual manera, a todos nuestros amigos y hermanos que se unen también con nosotros a esa transmisión, esperando sea de bendición cada uno de los mensajes, cada uno de los programas que la cual honramos a nuestro Dios, ofrecemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, esperando que sea de bendición para ustedes. Solamente le queremos recordar acerca de nuestras actividades. Recuerde que a las 6 de la tarde estamos nuevamente en programa de adoración. Les invitamos para que nos acompañen 6 de la tarde. Recuerde que los lunes nuestras hermanas de la Sociedad Femenil están compartiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de un audio, y todo el programa completo allí usted lo puede recibir. Si no lo está recibiendo, hágase usted o háblele, comuníquese con nosotros para que usted pueda recibir también este audio. Los días miércoles tenemos el programa de oración. Este es a través de un audio, el mensaje, y el programa a través de un orden litúrgico que se llega a todos los grupos de WhatsApp. Y de igual manera, si alguien quiere compartir con nosotros ese tiempo, de igual manera comuníquese con nosotros, acérquese a nosotros con algún hermano y usted lo podrá recibir. Asimismo, también los días jueves estamos con el estudio de la teología de pacto. Recuerde que es a las 6 la transmisión, y usted también puede acompañarnos como cada jueves lo hacemos. Los días sábados están transmitiendo los jóvenes, y esto lo hacen a través de la plataforma Zoom. Recuerde, si usted tiene algún hijo, algún sobrino, algún amiguito de su hijo que quiere convivir con los jóvenes, también ser enseñado con la palabra de Dios, a las 8 de la noche ellos se están reuniendo por esta plataforma. Usted se puede dirigir con los jóvenes, usted puede preguntar también a un servidor o preguntar a la iglesia, y allí se comparte el link para que puedan ustedes, ¿verdad?, o sus hijos poderse unir con ellos. Los días domingos a las 9 de la mañana está Escuela de Formación Cristiana a través también de plataforma Zoom. Recuerde que están los intermedios y los jóvenes están en un horario de 9 a 10 de la mañana. Les invitamos también para que usted esté pendiente, y de igual manera puedan sus hijos poder compartir, poder unirse en esta enseñanza que es importante también para la vida juvenil de nuestros hijos y de toda la iglesia. Damos gracias a Dios, amados hermanos, que pudimos haber concluido, pudimos terminar este programa de adoración. Que el Señor les bendiga, que tengan ustedes un buen provecho y tengan ustedes un excelente día. Y nos vemos a las 6 de la tarde. Amén.